noches y bienvenidos a Debería Ser Noticia, un programa en el que les vamos a mostrar vídeos con material sensible y que harían sonrojar a la clase política española, sobre todo a la izquierda, por tratarse de temas controvertidos y políticamente incorrectos. Resulta evidente, pero también un poco incómodo decirlo, los hombres no son iguales a las mujeres. Es por ello que un 5% de los premios Nobel son para ellas y un 98% de los presos en España son varones. Hace apenas unas semanas, dos profesores estadounidenses realizaron un estudio basándose en principios biológicos y evolutivos que demostraban precisamente esto, las diferencias entre el hombre y la mujer. Un estudio que no fue publicado porque una asociación de la universidad no quiso, hizo campaña contra ellos e incluso tildó a los profesores de ser sexistas. Lo que hay de fondo es el feminismo radical contra la naturaleza y la propia ciencia. Hola a todos, soy un tío blanco hetero y hoy voy a hablaros de cómo la corrección política y el activismo ideológico de género dentro de la misma academia le planta cara a la ciencia y a la investigación. Y es que el pasado 7 de septiembre de 2018 se publicó en Quillette un revelador artículo titulado "Activistas académicos mandan un artículo publicado al agujero de la memoria". El artículo estaba escrito por Theodore Preston Hill, un matemático investigador que había estado trabajando en una tesis aritmética junto con el profesor de la Universidad de Pensilvania, Sergei Tabachnikov, alrededor de la hipótesis de gran variabilidad masculina. ¿Y qué coño de hipótesis es esa? Pues la hipótesis de gran variabilidad masculina giraría en torno a la noción de que hay más idiotas y más genios entre hombres que entre mujeres, que se encontrarían sobrerepresentados en todos los extremos de la distribución. Esto quiere decir que aunque a lo largo de cualquier distribución la media de los hombres y las mujeres se puedan llegar a solapar, los varones tienden a estar sobrerepresentados en los extremos de estas. Fue la feminista y crítica social Camille Paglia la que dijo aquello de "no hay ninguna mujer como Mozart porque no hay ninguna mujer como Jack el Destripador". Y aunque esta frase parezca una provocación, también se podría explicar a través de la biología. Las investigaciones de Darwin ya en el siglo XIX encontraban que pese a haber muchas excepciones, por regla general tiende a haber más variabilidad en los machos que en las hembras de la misma especie en todo el reino animal. Las evidencias de estas hipótesis son bastante robustas y se han consolidado a través de la observación de especies que van desde víboras hasta el salmón rojo, a avispas y orangutanes, así como a seres humanos. If you took a random woman out of the population and a random man, and you had to bet on who was more temperamentally aggressive, if you bet on the man, you'd be right 60% of the time. But you'd be wrong 40% of the time. And that's not a walloping difference, right? 60-40. It's not 90-10. So there's a lot of overlap between men and women in terms of their levels of aggression. And you think, well, they're more the same. Yeah, except. So then let's say, no, let's play a slightly different game. Let's pick the 1 in 100 most aggressive person from the random population. Well, they're all men. And that's why all the people in prison are men. Most. Well, yeah, Right. it's 90 to 95%, right? So, and often if the women are in prison, it's because they got tangled up with a really bad guy. Susan Pinker también hablaba de ello en su libro La paradoja sexual y afirmaba lo siguiente: hay más hombres muy tontos y más hombres muy inteligentes, más hombres extraordinariamente vagos y más hombres dispuestos a matarse trabajando, hay más hombres con debilidades biológicas y más con áreas aisladas de brillantez. Pinker en su libro también hacía eco de los estudios del psicólogo escocés Ian Deary, que había llegado a documentar el fenómeno después de examinar los expedientes de más de 80.000 niños, casi todos nacidos en Escocia en 1921. El equipo de Deary concluyó que a los 11 años los cocientes intelectuales de los niños y de las niñas eran de promedio iguales. Sin embargo, era imposible pasar por alto la diferencia en la variabilidad de los varones. La cantidad de niños en los extremos superiores e inferiores de habilidades eran significativamente mayores que las de las niñas. Y aquí podemos ver la gráfica en la que se ve que en la parte media de la distribución las niñas superan claramente a los niños, pero en los extremos de la distribución son los varones los que están por encima de las niñas, tanto en la parte alta como en la parte baja. La filósofa y racionalista Elena Cronin también lo mencionó en una conferencia en la que hablaba de las diferencias entre los sexos. Now, obviously, greater male competitiveness alone pushes men to the top powerfully, but science also reveals another such sex difference. It's to do with the tails of these statistical distributions, that is, the ends of the curves. For all sex differences in all species, this is not just humans, all sex differences in all species, there's a difference in the shape of the tails. Among males, the variance, that's the difference between the best and the worst, and the most and the least, or whatever it is, tallest and shortest, is far greater than among females. Females tend to cluster round the mean, that curve there in the middle. Females tend to cluster around the mean. The tails are far less far apart, but among males, the variance can be great, huge.
So males are almost bound to be overrepresented both at the bottom and at the top. I think of this, I hasten to say metaphorically, as more dumbbells but more Nobels. An extreme example of the right-hand tail, which even the scientist who found it said in the paper staggering, for the ability in mechanical reasoning in the top 0.1%, that's admittedly a very rarefied atmosphere, try and guess what the male-female ratio is. It's 236 to 1. That's how far the Nobel's dumbbells effect can push the difference between males and females. Y el profesor de Harvard Stephen Pinker también hablaba sin tapujos sobre la mayor variabilidad masculina en su capítulo dedicado al género en el libro de la tabla rasa. Como dato que confirma una expectativa de la psicología evolutiva, para muchos rasgos la curva de los machos es mucho más plana y ancha que la curva de las hembras. Es decir, proporcionalmente hay más machos en los extremos. A lo largo del sector izquierdo de la curva se observa que los chicos son mucho más propensos a sufrir dislexia, discapacidad para el aprendizaje, deficiencia de atención, problemas emocionales y retraso mental. En el sector derecho se observa que una muestra de estudiantes dotados que sacaban una puntuación de 700 de un total de 800, en la parte de matemáticas de la prueba de evaluación académica, los chicos superaban a las chicas en una proporción de 13:1, aunque las puntuaciones de chicos y chicas eran similares en el sentido general de la curva. Y Fernando Díaz Villanueva escribió un artículo para Disidencia al respecto del caso en cuestión, Matemáticas de Género se llamaba, que os recomiendo a todos que lo leáis por cierto, en el que hacía una distinción pragmática comprobando la variabilidad masculina en relación a los premios Nobel y a los asesinatos. Los datos están ahí para quien quiera echarles un vistazo. Desde que empezase a entregarse el premio Nobel allá por 1901 se han concedido un total de 896 galardones. Solo 49 los han ganado mujeres, un 5,4%. De esos 49, 31 correspondieron a las categorías de literatura, paz y economía, que son los Nobel más políticos, menos atados a méritos concretos fácilmente objetivables como la química, la física o la medicina. Podríamos pensar que esta diferencia tan grande se debe a que las mujeres no han tenido acceso a la educación superior, pero esto no es del todo cierto, al menos desde la segunda mitad del siglo XX en los países del primer mundo, que son los que copan el 98% de los Nobel concedidos desde su fundación. Una relación similar encontramos en la población reclusa. En 2017 había en España 58.814 personas encarceladas, de las cuales 54.449 eran hombres y 4.365 mujeres, es decir, el 8%. Porcentajes similares encontramos en otros países como Estados Unidos, Alemania o Francia. Parecería que la variabilidad masculina no es tanto una hipótesis sino algo ya contrastado. El caso es que Theodor Hill y Sergei Tabaknikov lo que pretendían era elaborar una teoría matemática que explicase por qué se daba esta gran variabilidad entre hombres. Hill presentó junto con el profesor Tabaknikov un argumento matemático basado en principios biológicos evolutivos y enseguida obtuvo los halagos de algunos colegas especializados en esta materia. Cuando publiqué una preimpresión en los archivos de acceso abierto de matemáticas en mayo del año pasado, un investigador de variabilidad de la Universidad de Durham en el Reino Unido se puso en contacto por correo electrónico. Describió nuestro documento conjunto como un excelente resumen de la investigación hasta la fecha en este campo, y agregó que sin duda sustenta mi trabajo anterior sobre impulsividad, agresión y teoría evolutiva general, y es agradable ver un modelo teórico real que pueda ser sobre la discusión que creo que la literatura, especialmente en educación, ha carecido hasta la fecha. Creo que esta es una buena adición al campo. Y una vez redactado el trabajo, pues los dos profesores intentaron publicarlo en la revista Mathematical Intelligencer, cuya editora jefe, Marjorie Senecal, era una profesora emérita de matemáticas e historia en el Smith College, y estaba encantada con el borrador que le habían presentado los dos profesores. Y el trabajo fue así sometido a varias revisiones adicionales por la guía de la editorial de la revista, y el 3 de abril de 2017 el manuscrito fue oficialmente aprobado para su publicación, y programado para aparecer en el primer número de la revista internacional en 2018, junto con un reconocimiento en forma de apoyo financiero de la NSF, que es la National Science Foundation, lo cual sería básicamente el procedimiento normal en estos casos. Pero en estos momentos fue cuando explotaba en Silicon Valley la polémica alrededor del ingeniero James Damore, que fue despedido de Google por hacer un memorándum en el que sugería que varios factores biológicos innatos podrían ayudar a explicar las disparidades de género en los trabajos de altas tecnologías de Silicon Valley. Mucha gente ha malinterpretado a James Damore, y James Damore no dijo en ningún momento que las mujeres no deberían dedicarse a trabajos de alta tecnología en Silicon Valley. Al contrario, James Damore daba ideas para intentar atraer mujeres a estos puestos. Lo que James Damore estaba intentando hacer es explicar a través de la ciencia por qué no había tantas mujeres en esos altos puestos de la tecnología, y entre estas potenciales
posibles causas e incluyó la hipótesis de la alta variabilidad masculina. Pero bueno, aquello fue un súper escándalo, por lo que podemos deducir que el ambiente estaba relativamente sensible alrededor de esta temática. Y en el momento en el que el profesor Sergei Tabaknikov publicó una preimpresión del trabajo en su página web, comenzaron los problemas para los dos matemáticos. La asociación WIM de Mujeres en Matemáticas se puso en contacto con Tabaknikov para decirle que su paper podría dañar las aspiraciones de jóvenes impresionables y que los lectores menos sofisticados podían interpretarlo como a una autoridad de las matemáticas que apoyaba un conjunto de ideas muy controvertidas y potencialmente sexistas. El 4 de septiembre, Sergei escribió un mail a Theodore Hill para decirle que ya estaba cansado y que el escándalo que estaba empezando a gestar no daba signos de retroceder. Hasta su jefe del departamento de la universidad le había explicado que, y voy a citar textualmente, a veces valores como la libertad académica y la libertad de expresión entran en conflicto con otros valores a los que Penn State estaba comprometido. O sea, tiene que ser frustrante de cojones que tu jefe de departamento universitario te diga algo así abiertamente. No, sí, la libertad académica y la libertad de expresión es que están muy bien, pero es que entran en conflicto con las ideologías del activismo feminista de género al que damos prioridad. Así que lo vas a tener complicado. Una colega le había increpado a Sergei que él tenía que admitir y combatir el prejuicio, y le agregó que la creencia de que las mujeres tienen una menor probabilidad de tener éxito en matemáticas en el extremo superior es un prejuicio. Es que no es un prejuicio, que algo sea en sí no es un prejuicio. El problema es qué hacemos con estos datos. Cuando los académicos más listos e inteligentes son imbéciles, es que estamos perdidos. Theodore Hill, por supuesto, estaba preocupado e incluso escribió a la Asociación de Mujeres en Matemáticas para abordar cualquier preocupación que pudieran tener al respecto del trabajo. Él incluso estaba dispuesto a que su trabajo fuese otra vez revisado por ellos nuevamente. Nunca recibió respuesta. El 8 de septiembre, la National Science Foundation les comunicó que el reconocimiento de fondos de la NSF debía ser eliminado de inmediato del trabajo en cuestión. Estaba asombrado, nunca antes había escuchado que la NSF solicitara la eliminación del reconocimiento de fondos por cualquier motivo. Por el contrario, generalmente están encantados de tener un reconocimiento público de su apoyo a la ciencia. Por lo visto, la Asociación de Mujeres en Matemáticas habían firmado en secreto una carta a la NSF esa misma mañana en la que mostraban su preocupación de que ese documento, con ideas pseudocientíficas, pudiese ser perjudicial para el avance de las mujeres en la ciencia. Pero bueno, aún así los dos matemáticos aún estaban satisfechos, ¿no?, con la idea de que el trabajo por lo menos se iba a publicar en la revista. Esto no iba a durar mucho. El mismo día, la editora en jefe de la Mathematical Intelligencer, a la que antes le había parecido un trabajo excepcional, les comunicó que debía rescindir la aceptación previa de su paper, ya que varios colegas la habrían advertido de que la publicación del trabajo podría traer reacciones extremadamente fuertes. En mis 40 años de publicación de trabajos de investigación, nunca había escuchado sobre el rechazo de un documento ya aceptado, y entonces le envié un correo electrónico a la profesora Senecal, que es la editora en jefe de Mathematical Intelligencer, en el que ella respondió que no había recibido críticas por motivos científicos y que su decisión de rescindir se basaba por completo a la reacción que temía provocaría nuestro artículo. En ese momento, el profesor Hill no sabía que una profesora senior de la Universidad de Matemáticas de Chicago, de nombre Amy Wilkinson, se había dado cuenta a través de la publicación en su web del avance de Tabaknikov y, por supuesto, había escrito a la revista para quejarse. Wilkinson, que luego obtuvo el apoyo de su padre, un psicometrista y estadístico que escribió la Intelligencer a petición de su hija para expresar sus propias dudas, incluyendo su creencia de que el artículo simplifica los problemas hasta el punto de la vergüenza. Es curioso que la editora de la revista invitó al padre de Amy Wilkinson a debatir en una mesa redonda con los autores del trabajo al que había calificado de simple y vergonzoso, pero se acabó negando, alegando que otros eran más expertos que él en ese campo. Y probablemente las personas más cualificadas eran los autores del trabajo que él había criticado abiertamente, alentado por su hija. ¡Qué cosas! En este punto, Sergei Tabaknikov, que ya temía que su puesto y su carrera en la universidad peligrase, decidió retirar su nombre del paper. Y visto cómo está el patio, tampoco se le puede reprochar mucho, o sea, no todos tienen que ser mártires de la causa. Sin embargo, Theodore Hill, que ya tenía más de 70 años, estaba retirado y ya era perro viejo, pues decidió seguir adelante con él. Y el 13 de octubre, un editor de la revista New York Journal of Mathematics se puso en contacto con él muy interesado por su trabajo. Presenté debidamente un nuevo borrador, esta vez como único autor. Y después de un informe de árbitros muy positivo y un puñado de revisiones supervisadas, Steinberg escribió para confirmar la publicación el 6 de noviembre de 2017. Aliviado de que la prueba finalmente hubiera terminado, reenvié el enlace a colegas interesados. Pero resulta que por desgracia un editor de la revista era Benson Farr, que no era otro que el marido de Amy Wilkinson, la profesora de matemáticas que había boicoteado el artículo en el Mathematical Intelligencer. Y lo que nunca jamás había sucedido en un paper de investigación sucedió. 3 días después de que se publicase, el periódico desapareció.
desapareció y volvió a aparecer más tarde con un artículo completamente distinto en las páginas donde antes había estado el trabajo firmado por Theodor Hill. El profesor Farb había enviado un furioso correo electrónico a Steinberg en el que exigía que se eliminara el trabajo de inmediato. Por lo visto, el suegro de Farb, un estadístico famoso, continuó: ya había pinchado muchos de los agujeros en el ridículo estudio. Mi trabajo estaba políticamente cargado de pseudociencia y era una porquería, y al alentar a la New York Journal Magazine a aceptarlo, Rivin había violado un deber científico con fines puramente políticos. Por lo visto, los que estaban fuertemente politizados eran ellos y no la caterva de activistas que querían acabar con un estudio científico porque los resultados no eran de su agrado. Mark Stein... La izquierda ha llegado a la conclusión de que la revolución únicamente puede ser cultural, pero para que esta revolución triunfe, sabe que únicamente tienen que atacar constantemente a la tradición que en Occidente representa la civilización cristiana. La Iglesia y la familia son las dos principales instituciones que ponen freno a esta revolución progresista. Por eso no nos resulta nada extraño que constantemente ataquen a estas dos instituciones. Lo que quieren es obligarnos e imponernos una ideología de género sin apenas discrepar. Ustedes saben que el marxismo en su versión, tal como la hemos conocido o padecido a través de los libros o a través de la vivencia personal, que no es mi caso, tal como hemos conocido la revolución comunista o los intentos revolucionarios que se fueron dando en diferentes latitudes, fundamentalmente en lo que a nosotros concierne en América Latina, las intentonas revolucionarias violentas a través de la guerrilla, del terrorismo, etcétera, que exportó el castrismo durante tantos años a partir de 1959, eran revoluciones armadas, y eso iba en la lógica del materialismo dialéctico, de Marx, no necesariamente en la lógica del materialismo dialéctico de Marx, porque el materialismo dialéctico de Marx era determinista. Marx creía que la revolución comunista se iba a dar por añadidura, era un proceso inexorable, era una cadena de sucesos, una cadena irrompible de sucesos, y eso se iba a dar por añadidura. Aparecen otras corrientes e interpretaciones de la izquierda y del marxismo, incluso un derivado fue el trotskismo, que decía que la revolución había que agitarla y no esperarse cruzado de brazos a que ésta se produjera de manera espontánea, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparecen sí los movimientos revolucionarios, las guerrillas, el terrorismo, etc. Si lo que se pretende es hacer una revolución armada, el enemigo de la revolución armada, obviamente, son las fuerzas armadas de cada nación, las fuerzas armadas de cada país, de cada Estado-nación. Las fuerzas armadas son el brazo que custodia. Es el brazo armado institucional de un Estado, es el brazo armado custodio de una comunidad política. Para hacer una revolución armada tengo que reventar a mi enemigo armado. Mi enemigo armado eran las Fuerzas Armadas. Hoy las Fuerzas Armadas a las izquierdas les generan rechazo, pero más que nada por una cuestión histórica, simbólica o afectiva. Una antipatía natural, pero no son considerados el enemigo por antonomasia. ¿Por qué? Porque hoy la revolución es cultural. Y si yo quiero hacer una revolución cultural, o sea, una revolución que apunte a todo aquello que no se puede tocar, la revolución no apunta al aspecto material, sino al aspecto cultural, a lo intangible. Si yo quiero hacer una revolución cultural, ¿qué es lo que tengo que atacar? Si yo quiero hacer una revolución cultural, ¿cuál es mi enemigo? ¿Un cuartel militar? No. ¿Cuál es mi enemigo si yo quiero hacer una revolución cultural? Si yo quiero hacer una revolución cultural, lo adelanté, mi enemigo es la tradición cultural de un país. La revolución cultural tiene que destruir la tradición cultural de un país, porque la tradición cultural es el freno, por antonomasia, de esa revolución. ¿Y cuáles son las estructuras custodias y dadoras de tradición cultural? En una civilización, en una comunidad política, en un hemisferio. Argentina, donde yo soy, y tantos países de la región, del hemisferio, por ejemplo de América Latina, la inmensa mayoría, todas, la tradición es occidental y cristiana. Y esto va con prescindencia de la existencia o no de Dios. Muchos van a creer que lo que estamos padeciendo y asistiendo es una guerra de inspiración teológica. Yo no me voy a ir a ese lugar, porque yo quiero irme a un aspecto
meramente racional del conflicto. Independientemente de la existencia o no de Dios, nosotros vivimos en una civilización occidental por una cuestión geográfica, por una cuestión hemisférica, y cristiana por una cuestión cultural. Independientemente de que nosotros creamos o no en Dios, o independientemente de la existencia o no de Dios. Un ateo que vive en nuestra civilización es cristiano, aunque no crea en Dios. Tiene valores cristianos. Sabe que robar está mal. Sabe que la propiedad privada hay que defenderla. Y que la propiedad privada es un derecho natural. Y que la propiedad privada además tiene que ver con no codiciar bienes ajenos. Tiene que ver con no robar. Matar está mal. Mentir está mal. No es de caballero desear la mujer del prójimo. O sea, los valores cristianos son aceptados o por fe, o por razón, o por tradición, o por lo que fuere, por la mayoría absoluta de los que habitan nuestra civilización, independientemente de la existencia o no de Dios, o independientemente de que se crea o no en Dios. Por ejemplo, un ateo nacido en Medio Oriente tiene la cosmovisión, la mentalidad propia de esa cultura, independientemente de que no crea en Alá. Entonces, el enemigo de la revolución cultural es la tradición occidental y cristiana que a nosotros nos impregna. ¿Ok? Entonces, y por otra parte, a la izquierda no le interesa tanto reventar a Dios porque no creen en Dios. Lo que sí les interesa es reventar la tradición occidental y cristiana, que es la cultura que le pone freno a la revolución cultural. Por consiguiente, pensemos, antes eran las Fuerzas Armadas, hoy un cuartel militar le es indiferente a la revolución neomarxista o la revolución del marxismo cultural que hoy estamos padeciendo. ¿Cuáles son las instituciones custodias y dadoras de tradición? Dos fundamentalmente. Uno es la Iglesia, que es de alguna manera la institución visible, cognoscible, que históricamente ha guardado, ha sido custodia, difusora, defensora de una tradición y de los principios cristianos. Y el otro es la familia. Primera pregunta, cada marcha relacionada con la ideología de género, ¿en dónde termina? Tratando de incinerar la catedral de la ciudad de turno donde esas marchas se llevan adelante. Sea marchas por el aborto, marchas LGBT, marchas ni una menos, marchas feministas, todas terminan en la catedral de turno tratando de incinerarla. ¿Por qué razón? Porque simboliza esa catedral o esa institución religiosa, simboliza esa tradición cultural. No van a ganar la batalla por quemar una iglesia con el cura adentro. Es el símbolo, es lo sintomático. Es el odio que van generando y fomentando. Luego tenemos una institución muy complicada también para estos elementos, para estos actores, que es, yo diría que es la institución arquetípica de la sociedad civil, que es la familia. Nosotros a los hijos hasta queremos inculcarles que sean del mismo equipo de fútbol que nosotros. La familia es tradición pura y dura. Heredan nuestro apellido, nuestros gustos, nuestras pasiones futbolísticas. Por supuesto, nadie está determinado por lo que heredó de la casa, pero está notablemente influido. Tanto es así que ya en la guerrilla de la década del 70, cuando un guerrillero era captado, y ese guerrillero pertenecía a una clase burguesa o alta, como le decían ellos, los ponían como prueba de fuego a atentar contra la propia familia. Intentaban apartarlo de la propia familia, porque la familia era un freno a la revolución cultural. Si hoy un chiquito es afectado por la ideología de género en el colegio y la familia está atenta a qué es lo que se le está enseñando al chiquito, esa familia le va a poner un freno a la educación que el Estado intenta sugerirle desde los aparatos de adoctrinamiento. Si reventamos a la familia, reventamos todo el plafón que protege a ese niño. La familia es un órgano que es un freno notable a la revolución cultural. Es el órgano arquetípico, custodio y dador de la tradición cultural. Por consiguiente, tenemos que reventar a la familia tradicional tal como fue concebida. Y ahí aparece la ideología de género con sus múltiples metástasis. La ideología de género, ¿qué hace? Busca el conflicto entre los sexos, la mujer y el varón. Es vista no como un complemento, sino como una guerra, la supremacía heteropatriarcal que hay que reventar.
se fomenta, se promueve, se instiga, se publicita conductas sexuales reñidas con la naturaleza, para generar tendencias paralelas que sean alternativas al complemento del hombre y de la mujer. A su vez, el complemento intenta ser reventado por medio del artificio y la exacerbación de una presunta guerra de sexos, de un inexistente patriarcado, pero que es ficcionariamente presentado por los voceros y por los ideólogos de la ideología de género. Se intentan fomentar además la pedofilia. Se intenta fomentar instituciones pedofílicas con el arreglo de las mismas teorías y de las mismas ideologías anticientíficas de la ideología de género. Si la sexualidad no es determinación, si la sexualidad no tiene que estar atada a ninguna moral, si la sexualidad no tiene que estar atada absolutamente a ningún patrón ni ningún parámetro, ¿qué le impide a una persona de 50 años tener sexo con un menor de 5 años si un menor de 5 años presta consentimiento? ¿Qué estructura inquisitorial quiere reprimirme en esa simbiosis? Efectivamente, se revienta todo patrón, todo parámetro, toda tradición. Al mismo tiempo, se genera y se fomenta de esta manera también, por la misma característica, las relaciones incestuosas. ¿Por qué no puede haber relaciones incestuosas si partimos de un relativismo puro y duro, disolvente, promovido por el marxismo cultural? El juez estadounidense Brett Kavanaugh ha sido acusado de una presunta violación que sucedió hace 30 años. La mujer que le acusa de estos hechos lo ha denunciado hace apenas unos años, hace 6, en 2012, pero lo ha hecho no ante la policía, sino ante una senadora. Su caso ha sido tratado por la progresía para tratar de impedir el nombramiento de este juez ante el Tribunal Supremo. Finalmente, el magistrado ha sido nombrado por el alto tribunal, lo que supone una victoria de Donald Trump, otra más ante la progresía y la izquierda de los Estados Unidos. Una élite de Estados Unidos criada en excesos, alcohol y machismo. Toma ya. Solo falta Franco en este titular. De verdad. En fin, estoy en esta noticia de Lo País, en esta fake news de Lo País. Ya vamos a llamar a las cosas por su nombre. Esto es un periódico de propaganda, nada más. Esto no sirve para dar información, sirve para hacer propaganda de la gente que le paga, porque además no tiene lectores. Y los lectores que tiene, ahora lo vamos a ver, no se creen las noticias que da. Lo hemos visto 1000 veces. Tenemos aquí los mejores comentarios, los comentarios más valorados de esta noticia, y nadie se lo cree. Todo el mundo está diciendo, el artículo mezcla cosas, el artículo es tan estúpido. Recuerdo a unos compañeros estadounidenses que se escandalizarse al ver en la televisión pública el anuncio de FA, ahí se escandalizan por todo, tal. Bueno, en fin, tenemos este artículo sobre el último escándalo fabricado por, vamos a llamarle, el globalismo, por no llamarle la izquierda, que sé que algunos decís, esto no es la verdadera izquierda. Yo creo que sí lo es, pero bueno. Contra un hombre que ha sido acusado de haber intentado violar a una mujer, esta mujer, hace, no sé, 30, 35 años, cuando iban al instituto. Simplemente ha sido acusado por ella y, bueno, le han destrozado la vida y la reputación. Los medios de fake news le han dado credibilidad. No se sabe muy bien por qué, porque esta mujer no se acuerda ni de cuándo pasó, ni de dónde fue, no se acuerda absolutamente de nada. No conozco a Homer Simpson, nunca he conocido a Homer Simpson, nunca he tenido contacto con él, pero lo siento, no puedo continuar. No se preocupe, sus lágrimas nos dicen mucho más que ningún hecho real. Los testigos que ella menciona la han desmentido bajo juramento, es decir, que se pueden ir a la cárcel por mentir. Pero bueno, da igual porque vivimos en la época del Me Too y una simple acusación. A este hombre le había investigado el FBI. Este es el candidato de Donald Trump para una vacante que hay en el Tribunal Supremo. Y bueno, ha ocupado varios cargos en la administración de Estados Unidos y en tribunales. Y el FBI le ha investigado ya 6 veces, no porque haya hecho nada malo, sino porque el FBI a los cargos públicos les investigan para ver si tienen antecedentes, para ver si pueden ocupar ese cargo, y jamás habían encontrado nada ni remotamente parecido a una agresión, un intento de agresión sexual, o un maltrato a una mujer, o una falta de respeto a una mujer. Nunca
le habían encontrado nada relacionado con este tema. Pero bueno, vivimos en esta época de locura, de fanatismo, de esto, ¿no? Aquí veis la foto de la turba que está en contra de este tío. Que ya viendo las caras de esta gente, se puede saber perfectamente de qué va todo esto. Pero bueno, tenemos aquí el testimonio de ella, que lo estaba mirando. Y no me creo absolutamente nada de nada. Si os fijáis en el lenguaje corporal, esta mujer está actuando. Pone esa vocecita, es verdad, de pena, de niña. Esta mujer que tiene 52 años y pone una voz como de niña de 12. Pero los gestos, el lenguaje corporal no acompaña toda esa emoción que está intentando transmitir con la voz. Cuando tú estás emocionado, todos nos hemos emocionado alguna o muchas veces, recordando algo que nos traumatizó, que nos daba pena, o simplemente viendo una película triste. Cuando tú te emocionas, no hablas como esta mujer, que habla de seguido, pone esta voz, pero no llora, no moquea, no... El típico, ¿no? Que hace, cuando te emocionas, haces... Y, bueno, empiezas como... Haces pausas y haces esfuerzos para no desmoronarte. Esto es lo que hace una persona normal cuando se emociona. Pero ella no lo hace. Ella simplemente pone esta voz y lee sus recuerdos, ¿no? O los recuerdos que ella dice que tiene. Que lo está leyendo, además. Está hablando de una situación traumática, dice, de la situación más traumática de su vida, y no se está emocionando. Y todo el mundo lo puede ver, a nada que seas mínimamente avispado. Bueno, aquí lo tenemos, los likes, dislikes. Esto tampoco significa nada, pero aquí podéis ver a este hombre, que es el acusado. Aquí podéis ver una reacción natural de emoción. Esto es emocionarse. Many of us went along in the yearbook to the point of absurdity. This past week... ¿Veis? Lo que hace con la lengua, la nariz, las pausas que hace. Está intentando no derrumbarse. Está emocionado porque le han arruinado la reputación. Le han arruinado una carrera intachable. Un nombre que jamás va a poder recuperar porque la sospecha siempre va a estar ahí. Gracias a estos medios de fake news que ya no tienen absolutamente ningún escrúpulo. Es la pura maldad. Esto es maldad. No me gusta hacer estos juicios morales, pero esto ya no es solo locura, lo que decimos siempre, ¿no? Que esta gente está completamente loca. Es pura maldad. Porque lo peor es que para ellos todo esto es un juego de poder. Nada más. Obviamente no hay ninguna preocupación ni por las mujeres, ni por nada, absolutamente de nada. Y todo el mundo lo sabe. Pero bueno, está emocionado, obviamente. Esto que hace con la lengua, cuando te emocionas, que como que te restriegas un poco la lengua en la boca para poder seguir hablando. Y esta pausa que hace, esto es un tío que se está emocionando, evidentemente. Esta tía está actuando. Nada más. Está actuando fatal, además. Sí, puedes poner esa vocecita. ¿Dónde está la pausa? ¿Dónde está el moqueo? ¿Dónde están las lágrimas? ¿Y qué hace una señora de 52 años poniendo esa voz? Se lo han ensayado. Evidentemente se lo han ensayado. Al principio creía que no, creía simplemente se estará confundiendo de hombre, tal, porque es imposible, porque nadie se acuerda de esto, tal. Pero sinceramente creo que esta mujer tiene algún tipo de problema y se ha inventado todo esto. No sé muy bien el motivo, me lo imagino, es un poco... Bueno, esta mujer, por lo visto, la primera vez que contó este hecho tan traumático de su vida, que es lo que más le había traumatizado, fue en 2012. En 2012, señores.
en una terapia de pareja con su marido. Así que ya os podéis imaginar para qué está usando esta historia, esta mujer. Ella dice que se acordó de todo esto cuando estaba discutiendo con su marido sobre si poner otra puerta en la casa, en una reforma que estaban haciendo de su casa, y ella le dijo que necesitaban otra puerta porque había tenido este episodio súper traumático hace muchos años y necesitaba una puerta de emergencia por este trauma que había tenido, necesitaba sentirse protegida por esta puerta, y lo sacó ahí. Y todo esto viene por una reforma de su casa y por una discusión con su marido. Y se acordó de este juez porque estaban en el mismo entorno, iban al mismo instituto, y vete tú a saber, a lo mejor estaba cabreada con él o yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Simplemente lo vio en la televisión y se le ocurrió que podía hacer esto, vete tú a saber. Pero para mí es evidente que está mintiendo. Para mí, de hecho, cualquier mujer que vaya a la televisión o a los medios o a cualquier plataforma a denunciar una violación sin haberla denunciado antes a la policía, está mintiendo. Está mintiendo. Y simplemente quiere o hacer daño a un hombre o quiere protagonismo. Y aunque haya ido antes a la policía, cosa que ella no hizo, ella fue directamente a una senadora a denunciarlo, a una senadora. Es decir, que buscaba publicidad, evidentemente. Si no, no vas a un político, por mucho que ahora diga que ya no quería. Claro que quería. No vas a denunciar esto a un político si no quieres publicidad. Pero bueno, aunque lo denuncies a la policía, si vas a contarlo en público, en un foro público, da igual si es Twitter, la televisión, el Senado de Estados Unidos, donde sea, el 98% de las veces va a ser mentira. Va a ser, pues eso, ¿no? Para castigar a alguien, para vengarte de alguien, para adquirir notoriedad, para vender un libro, para lo que sea. Pero es mentira. Y podemos destrozar la vida de un hombre, de su familia, de sus hijos y de todo el mundo con esto. Señores, hay que parar esto. Hay que parar. Esto se va a parar. Se acabará parando. La gente está yendo muy lenta con esto. La gente es verdad que está muy asustada porque obviamente nadie quiere ser señalado. Porque es verdad que da mucho miedo esto. Porque es que te señalan y van a degüello. Porque son fanáticos. Esto es un culto al final, el Me Too, el feminismo, es un culto. Pero hay que pararlo. Y parará. Y parará. Y esta época de fanatismo, de irracionalidad, en la que la gente no piensa. La gente ya no piensa. Es puro sentimiento. Solo sienten estas personas, este tipo de gente. Es la dictadura de los sentimientos. Y cuanto más lloras, cuanto más te emocionas, cuanto más te victimizas y cuanto más melodrama haces, más famoso te vuelves, más dinero ganas, más notoriedad tienes. Es el mundo al revés. El historiador estadounidense Victor Davis Hanson recuerda que el Imperio Romano prosperó cuando los inmigrantes que llegaban lo hacían para convertirse propiamente en romanos, pero sin embargo que fracasaba y se hundía cuando trataban de imponer su propia cultura. Los que hoy defienden la inmigración basándose en argumentos diciendo que es necesaria para la economía olvidan el gran impacto social, cultural y de convivencia de la inmigración. Obama triunfó porque dividió el país en un país de tribus y de razas, pero puso en juego el futuro del país. Estados Unidos triunfó como un país multirracial porque los colonos europeos que llegaban lo hacían para aceptar las normas de convivencia, la Declaración de Derechos de Virginia y la propia Constitución. Rome worked when foreigners crossed through its borders to become Romans. It failed when newcomers fled into the empire and adhered to their own cultures. Yes. Close quote. Explain that. Well, historically, there's three elements to immigration that adjudicate whether it's failed or successful. One, is it diverse? When people come into Rome, do they come into Rome from all over the Mediterranean or the Eastern world, or do they just come from across the Danube and the Rhine, as they did in the 5th century? Number two, is it measured? Do people come in numbers that so one immigrant meets 10 natives,
or one person from Gaul, or one person from Poland then meets 10 Italians, and they learn how to assimilate and intermarry and integrate? Or do they come en masse and create enclaves? And then number 3, do they come under some legal auspices and learn the language, and it's measured and it's some degree meritocratic? And if those conditions have been met, as they have been mostly in American history, then it works wonderfully. It enriches the body politic. People are invigorated by these new people who want to be American more than they do. However, if you allow it not to be diverse, but largely from one area, Mexico or Latin America, then the people who are coming are not going to assimilate quick enough, because they're going to be an en bloc. And if they do it illegally and they don't know English, they have further obstacles to overcome. And if it's not meritocratic, then we have to tell the brain surgeon from Kenya, or we have to tell the accountant from South Korea, or we have to tell the nuclear physicist from Argentina, sorry, you just didn't happen to live close enough to the Rio Grande, so you can't come. You may be legal, you may have a skill set that we need, but this is not how we're going to adjudicate it. And it doesn't seem that that's going to be either fair or legal. So we need to get immigration diverse from as many different places as possible. So that you don't get overwhelmed by a single one culture, particular a single group. And more importantly, that one particular group is not used by domestic political parties for their own electoral calculations, as it happened in the 19th century. And then it has to be legal, it has to be in numbers that can be assimilated, and it has to be meritocratic. It has to have a system why we say you can come and you can't. And we don't have that now. Victor, the Wall Street Journal this past summer, quote, increasing net annual immigration by 50% a year would increase GDP growth on average from 1.7% to 2% a year over the next 35 years. It would also mean more workers per retiree, reducing the stress on Medicare and Social Security, close quote. According to let them in, it'll boost economic according to the Wall growth. Street Journal, if that calculus was correct, why not let in 50 million? Because the GDP would grow even bigger. And the answer is that the Wall Street Journal thinks in terms of profit and loss, but not in culture and social life and stability. I came up here yesterday. In other words, you're willing to grant that within some range, more immigrants might produce economic growth, but the other kinds of costs are too high. I don't think they're calibrating certain costs. And by that I mean, I came up here yesterday. Somebody who was from Southern California? Somebody who Okay, was from here the Valley. illegally, was in a semi and flipped it and blocked the entire 6 lanes of the 99 freeway. Last week, some gangbangers, for the first time in the history of my local school, shot an automatic weapon and closed down a football game. First time it ever happened. So there are social problems when you bring so many people, and the host, us, no longer believes in the melting pot, but has rebranded it the salad bowl, and we feel it's hurtful, unfair, not right, not to assimilate, integrate, and intermarry people. The tragedy of all this is that people who came in the past, i.e. before 30 years ago, and they're in my own family who are Mexican-American. I have a sister-in-law who's Mexican-American, I have nieces and nephews. It worked perfectly. They had the same experience as the Italian-Americans of the 19th century. Today, if I say to you, is Rudy Giuliani or the Cuomos, what political party? Cuomo, Giuliani, you wouldn't know. You would say, well, one's Democrat and one's Republican, because it's incidental, not essential to their character. Right. Because they've been assimilated. We don't have an Italian-American studies department in the way that we have La Raza. Nobody in the Italian-American community says, I'm a member of La Raza with 2 Z's, the way Mussolini said. They say they don't do it because they have no need to, because they've been assimilated. And, everybody has this problem. I grew up my father only bought used Volvos. We had to eat Swedish crackers. We had to buy Electrolux's vacuum cleaner. Because you were good Swedes. Because we were good Swedes. But your father served in the Second World War. I said to my dad when I'm in high school, Dad, they're all played out. Kingsburg is no longer a Swedish community. They're all intermarried. It doesn't exist anymore. And he said, yeah, you're right. And I didn't learn Swedish. So the point I'm making is that if we were to go back to that system, then all of this political, ethnic, chauvinistic identity politics would die on the vine. But too many people are invested in it, and it's been very lucrative for a number of people's careers. The legacy of Barack Obama.
Victor Davis Hanson, quote, President Obama has systematically adopted a rhetoric and an agenda that is predicated on dividing up the country according to tribal grievances in hopes of recalibrating various factions into a majority grievance culture. A majority grievance culture. He has succeeded politically, but in doing so, he has nearly torn the country apart. Barack Obama, first of all, what do you mean by a majority grievance culture? Well, it means that 51% of the population feels that they have a grievance against the population. And so when you say that gays and women and Latinos and Asians and blacks and people of mixed ancestry and the disabled, each person can get find up to it. 70% of the each population person can say quickly. that my particular identity is essential, not incidental to my character. And we're talking right now when we have riots going on in Charlotte, North Carolina, in a parent's situation where an African-American policeman shot an African-American suspect who may probably have been armed with an African-American police chief, and that set off a riot. And that suggests that people, if they're going to riot in a situation, they, meaning the protesters, what if the police chief had been white? What if the officer involved had been Asian? Would it have been worse, less worse? I don't know. But we reached a situation in which we're going to have to come to terms with a lot of situations. The president, when he came into office, he did things that I hadn't seen in my lifetime. I've never heard a presidential candidate say typical white person, at least not since reading about it in the 1920s or 30s. Woodrow Wilson was the last person to identify that strongly with race. When you say you enter in, I didn't hear Bill Clinton say in the O.J. trial, well, Nicole Simpson looks like the second daughter I might have had, right in the middle of the trial, and the way that Obama editorialized about Trayvon Martin. And then you get into the beer summit, and all of that language created this image that it was okay to identify by your tribal affiliation. And that had been something in America. We're the only multiracial society. If anybody can find an example in the Balkans or Rwanda or Iraq where it works, tell me about it. But it's never worked, doesn't work very well in India. But we're the only ones that worked. And it was because for all the problems of slavery and Jim Crow and discrimination, the original European colonists who came to this continent evolved according to the ideas in the Declaration and the Constitution that race would eventually be insignificant. And it's hard for a majority population to do that, but we are evolving in the right direction. Apparently, under Obama, we felt that that's impossible, so that we are prisoners of our past, and it's important that we all identify according to tribal affiliations. And that's where we're going right now. And I don't think there's any history that I know of where that's going to work out well. Los delitos de odio son un ataque contra la libertad de expresión, pero porque son delitos subjetivos. En estos delitos, la carga de la prueba recae sobre el acusado y no sobre el acusador. De esta forma, la justicia, los jueces, tienen miedo y están asustados, pero porque se enfrentan a lo políticamente incorrecto. Este delito de odio lo introdujo José Luis Rodríguez Zapatero durante su mandato en el gobierno en el Código Penal y más tarde Mariano Rajoy lo agravó. No, simplemente que el peligro es ese. El peligro es, en mi opinión, las leyes, el 510 del Código Penal y los delitos de odio son ahora mismo liberticidas y son el mayor ataque contra la libertad de expresión que puede existir, porque no es un delito objetivo, es absolutamente subjetivo. Y cuando el derecho se convierte en subjetividad, pues es cuando la sociedad se convierte en tiranía. Lo que me han aplicado es el 510 del Código Penal, que son los famosos delitos de odio, que damos un paso más a lo que sería una ley mordaza clásica. Los delitos de odio son tremendos porque la carga de la prueba pesa sobre el acusado, es decir, yo tengo que demostrar que no odio a los homosexuales. Demuestre usted que no me odia, porque si no puedo ser condenado hasta 3, 4 años, dependiendo, hasta 4 años de cárcel. 510 del Código Penal que todos deberíamos recordar. Y sí, efectivamente, digamos que conmigo han conseguido, el lobby LGTBI ha conseguido una cabeza de turco, ha conseguido dar un escarmiento y en ese sentido sí, actúa como una ley mordaza, pobre de aquel que se atreva a repetirlo.
Eso por supuesto. Antes el enemigo de la libertad de expresión y de la libertad de prensa eran los delitos contra el honor, por injurias, calumnias, etc. Pero lo que es muy importante, y creo que no nos damos cuenta de la gravedad inmensa de los delitos de odio, es que en injurias y calumnias tú te tienes que basar en un hecho. Tú tienes que haber calumniado a una persona y decir que ha hecho algo que no ha hecho, o injuriarle, y todos sabemos lo que es una injuria. En un delito de odio, insisto, es un paso más en ese amordazamiento de la gente, porque lo que le estás diciendo es, creo que usted me odia. Y entonces yo soy el que tiene que demostrar que no le odio. Entonces eso es dificilísimo. En definitiva, el delito de odio avanza en la censura porque confunde e identifica delito y pecado. Y cuando confundimos delito con pecado ya las cosas van mal. No hace falta que nadie demuestre que yo he cometido un delito. Soy yo el que tiene que demostrar que mis sentimientos hacia el lobby LGTBI o hacia quien sea son nobles y son, según el pensamiento único del lobby que pretende imponer el lobby homosexual. Dice, oiga, ¿usted puede meter en la cárcel a alguien por adúltero? Pues hombre, ha habido periodos de la historia en que sí, pero cuando menos todos estaremos de acuerdo en que es peligroso. No digamos nada si no es un pecado externo, sino un pecado interno, es decir, odio. Dice, cada parte de la palabra odio, pues en fin, ya se sabe que puede significar muchas cosas, ¿no? Hay muchos tipos de odio y hay muchos odios melodramáticos, etc. No, el avance que se ha dado hacia el pensamiento único y hacia el amordazamiento del discrepante con los delitos de odio es feroz, tremendo, y lo sé porque lo he vivido y los jueces además están tremendamente atemorizados porque no se enfrentan a una posible recriminación de sus superiores, se enfrentan a algo muchísimo más terrible, se enfrentan a lo políticamente correcto. Y eso es tremendo, eso es ante lo que tiembla cualquier juez. Y por lo tanto lo que suelen hacer es pues, intentar interpretar lo que es políticamente correcto y así están a salvo de cualquier contratiempo. Yo la sentencia, que además en mi caso yo creo que es el primero, por lo menos el primero en España, que es sentencia firme ya, pues hombre, mentiría si dijera que no me amordaza, porque yo ahora tengo que escribir con el censor, es decir, con el abogado al lado. Dice, oye, esto puede ser interpretado, y ni los propios abogados saben, dice, pues mire usted, no lo sé. Si se trata de las injurias y calumnias y los delitos contra el honor, yo sí lo sé, pero los propios abogados te dicen, dice, pues yo no lo sé, es que llega un momento en que cualquiera puede interpretar que es odio cualquier cosa, ¿no? Pero es muy curioso que el 510 no solo habla de delitos de odio por razones de orientación sexual, sino también de orientación, por ejemplo, religiosa. Por ejemplo, la profanación, que es una cosa que está al orden del día y que ya es un hecho, no un sentimiento, la profanación de un sagrario. Y qué curioso, dice, no ha habido ninguna sentencia y poquísimas demandas sobre delitos de odio por razones de religión, por ejemplo. A pesar del anticlericalismo fehaciente que estamos viviendo, ¿no? Con hechos muy concretos. Y sin embargo sí lo ha habido por homofobia. Qué curioso, yo he sido condenado por homofobia. Y además, pues en fin, en unas circunstancias de las que no voy a hablar. Conclusión, ¿me han amordazado? Sí, pero yo intento que no me amordacen. Yo seguiré diciendo que la homosexualidad es, como cristiano que soy, y según el catecismo de la Iglesia Católica, es algo totalmente antinatural, y de una gravedad antinatural, que es como lo define el catecismo de la Iglesia Católica, tremenda. Si decir eso es que te condenan a cárcel, pues entonces deberán condenar al 70% de los españoles que se consideran católicos y que siguen el catecismo de San Juan Pablo II de 1992. Pues que llegará un momento en que no podremos decir nada, o por lo menos que tendremos que decirlo ateniéndonos a las consecuencias penales. Eso es lo que va a pasar. Dice que luego la sociedad cambia y tal, pues bien, pero también es muy curioso que los delitos de odio en España fueron incluidos en el Código Penal por Zapatero, pero el Partido Popular los agravó. O sea, en lugar de retirarlos y dar marcha atrás, lo agravó todavía más. Estamos hablando de la izquierda y de la derecha. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos la próxima semana en Debería Ser Noticia.